Bien, señores, hoy es lunes, como decía Radio Guarachita. Hoy es lunes, 17 de diciembre del 2018. La luna está en cuarto creciente y la Iglesia Católica Romana conmemora San Lázaro, Juan de Mata, Olimpia y Yolanda. Día del Artista Plástico, Día Panamericano de la Aviación, conmemora el vuelo panamericano con Frank Félix Miranda. Fiesta Nacional en Bután. Lilian Mateo, Juan Acosta y Carlos Alonso le dan los buenos días a todos hoy, 17 de diciembre, en que tendremos en la segunda hora a elecciones abiertas 2020. Un día como hoy, en 1847, el entonces general y presidente Pedro Santana Familia emite un decreto por el cual cambia a los jueces que deberían juzgar a José Joaquín Puello y a su hermano Gavino, Pedro Castro, Hipólito, Manuel, y ordena que un tribunal con magistrados de la Suprema, del Consejo de Apelación y del Consejo Conservador, algunos comandantes de armas y oficiales de Estado Mayor. Quiero no justificar algunas medidas, pero quiero decir que hay que ver la historia dentro del contexto en que ocurrieron los hechos en cada época. Por ejemplo, existía el fusilamiento de los opositores, existía el destierro como elemento normal y común. ¿Usted sabe lo que es el fusilamiento como elemento común? Pues así era. Existía la pena de muerte, de manera que pena de muerte para delitos políticos, y le pegaban traición a la patria hasta los que crearon la patria. Algunas de esas cosas todavía quedan, algunos hábitos y costumbres que no se han podido eliminar. De manera que decíamos a Carlos que lo que le pasa a la Iglesia Católica, que parece que tiene un cúmulo de acusaciones, como si fuera una iglesia de mayor violación de menores y delitos de tipo sexual. Lo que pasa es que le han hecho un cúmulo, porque la iglesia desde el púlpito predicaba otra cosa. Y cuando empezaron a descubrirse, le buscaron personas que habían sido perjudicadas hace 40, 50, y apareció uno de 65 años que hizo una acusación a un cura, porque el cura estaba vivo, esperando recompensa de la iglesia. También le pasa lo del Partido de la Liberación Dominicana, que se pasaron predicando moralidad, honestidad y transparencia, y cuando llegó la hora parece ser que no honraron, y por eso es que son más duros con ellos y con la Iglesia Católica. Un día como hoy nacieron César Pina Toribio, abogado, miembro del comité político del PLD, ex consultor jurídico y ex procurador general de la República. El señor Tano Acebal, fundador de Pinturas Popular. Juan Francisco Sánchez, Stephanie Polanco, Brinis Matías y Franklin Rodríguez Paulus. Esas son las efemérides de hoy. Señores, para que usted tenga una idea de lo que es la prensa, yo quise
que esté en este segmento Juan y Lilian con Carlos, porque Carlos es periodista profesional y solamente es eso. Comenzó como locutor, se hizo periodista y hoy es ambas cosas solamente. Él no es relacionador público de la policía, ni es tampoco director de prensa de obras públicas, nada de eso. Él es eso que es. Lo mismo que para Juan es un señor ya de edad provecta, que es un periodista casi retirado, pero va a ingresar ahora de nuevo con una iguala a un departamento del Estado. Que lo elegimos no como oficio, sino como estilo de vida. Exactamente. Y Lilian es una periodista de larga data que queríamos decirle, ¿cuál es mi queja? Por lo que yo digo a veces, gracias a Dios, ni soy abogado, ni soy periodista. Miren esto, la principal noticia que hoy aparece en la prensa como espacio pagado no está detallada en ningún periódico. El periódico El Nuevo Diario en su primera página dice: gobierno no adaptará pacto global de refugiados que se conocerá hoy en las Naciones Unidas. Primera noticia. Segundo, listín. Convenio generó gran oposición. El país no acepta el pacto sobre refugiados. El canciller comunica a las Naciones Unidas, este contiene disposiciones contrarias al interés nacional. El Caribe, país no firmará el pacto. Cancillería dice, podría afectar la capacidad de República Dominicana. Diario Libre, el país se abstendrá de firmar el pacto sobre refugiados. El Día, República Dominicana no firmará pacto mundial. Eso dicen los diarios. Ahora, ¿qué dice el comunicado pagado del Banco Central de la República? Juan, Lilian. Banco Central de la República Dominicana, autoridad monetaria y financiera de este país. Documentos del Banco Central, una mirada económica al pacto migratorio que ha sido propuesto. El pacto migratorio incluye disposiciones que solapaban legislaciones laborales vigentes y sugería un listado de responsabilidades para los estados receptores sin contemplar las limitaciones de la situación laboral local, ni los costos financieros y económicos nacionales, por asumir lo que es, en efecto, una inmigración ilegal. Además, introduce un debate sobre el derecho a existir de la nación-estado que pudiera atentar contra la paz. Rechazar su firma fue oportuno. Repito, el pacto migratorio incluía disposiciones que solapaban legislaciones laborales ya vigentes y sugería un listado de responsabilidades para los estados receptores sin contemplar las limitaciones de la situación laboral local ni los costos financieros y económicos nacionales por asumir lo que es en efecto una inmigración ilegal. Además, introduce un debate sobre el derecho a existir de la nación-estado que pudiera atentar contra la paz y rechazar su firma fue oportuno. Firma el Banco Central de la República Dominicana. Nosotros hemos estado diciendo todos estos días que en la información de Santiago había un personaje que recibía las noticias de la Segunda Guerra Mundial y el mismo técnico decidía qué era verdad y qué era mentira. Así mismo hace la prensa, una prensa que estuvo comprometida y está comprometida con las grandes naciones para promover ese pacto y que hoy se sienten frustrados, inclusive mucha gente del propio gobierno.
no difundió la principal noticia, que económicamente la autoridad monetaria dice que ese pacto era contrario a nuestro interés nacional, desde el punto de vista económico. Entonces, por eso es que yo digo a qué huele algunas veces la prensa nacional, porque es una prensa condicionada a intereses. No se trata del país. Yo lo siento porque aquí hay dueños de medios, pero aquí hay jefes en los medios. Y esa permisividad que tienen los dueños con sus directores y ese respeto, yo creo que tiene que tener sus limitaciones. No estoy pidiendo restricciones, estoy pidiendo que los hagan cumplir con su trabajo. Esa era la noticia de primera página hoy. Esa era la noticia. Banco Central advierte que el pacto era oportuno no firmarlo. Quería decir eso delante de 3 distinguidos periodistas que no tienen vela en este entierro. Doctor, pero es posible que, de acuerdo a todos los titulares de portada de los periódicos, se quiso enfocar la noticia en la decisión del gobierno y no el análisis o informe que dio el Banco Central. Pero es que es posible que eso que hace público el Banco Central, posiblemente le pasaron algún informe al presidente, porque mira, yo estaba escuchando al doctor Castillo ayer, que en algunas cosas él es pro gobierno y en otras cosas es, no, él nunca es pro gobierno, pero en algunas cosas es pro americano. Por ejemplo, en la lucha antidroga, el doctor Castillo es pro americano, pero cuando se trata de el problema haitiano. ¿Usted se refiere al doctor Vincho Castillo? Al doctor Castillo. Y él decía que aquí hubo un momento que estaban comprados hasta los tickets y las reservaciones de un grupo de funcionarios que lo dejaron como perico en la estaca. Que el presidente le hizo una concesión, doctor. Exacto. Ellos estaban esperando ir a firmar el pacto. Y yo digo, posiblemente la no firma tenía que ver con un informe de la parte económica. No procedía. Pero además, señores, ustedes no oyen a veces que la mujer de uno, cuando uno le dice, mira, llegué con un amigo, ¿y por qué no me llamaste que íbamos a tener visitas? Sí. Tú no puedes hacer un presupuesto para 10 millones de habitantes si los que van a sentarse a la mesa son 20. Pero además ese informe del Banco Central plantea que para qué firmar un pacto migratorio u obligar a una nación a hacerlo cuando esa nación tiene sus propias regulaciones migratorias y laborales, Es decir, que hoy día el trabajo es lo más importante. Sin embargo, meterle una migración fuera de contabilidad a un país, es decir, ahora tienen que darle trabajo a eso. Sí sabemos lo que nos van a alegar, que nosotros nos aprovechamos, que quienes emplean los haitianos son los mismos que luchan contra eso. Todo eso se sabe, pero la ley es la ley y lo otro es la conveniencia. Así es. Yo quería decir, doctor, que hay que estar pendiente que Antonio Guterres, el nuevo secretario general de la ONU, es un hombre que viene de la ACNUR, de la comisionado. Es una obra de él. Eso es una obra de eso es de como Guterres. Quizás hay algo de interés, puede que haya algo de interés en dejar su impronta en el organismo en cuanto a prolongar lo que fue un trabajo que él comenzó en favor de los refugiados, pero es que hay un problema también, es que el concepto de refugiado se tergiversa mucho para justificar lo que es la presencia de ciertos grupos en ciertos países que no necesariamente están huyendo de guerra, de trauma, sino que a veces son asuntos por problemas económicos, que mire cómo estaba, hay países todavía en Medio Oriente que tiene su presupuesto y su atención y su economía trastornado porque recibieron una oleada de inmigrantes que es un alto por ciento de la persona en el terreno ahora mismo. Bien, esta semana nosotros hicimos 2 o 3 cosas que yo primero me siento bien, porque obtuve experiencias
que no esperaba tener. La primera fue el día viernes o jueves, tuvimos un almuerzo con los dos principales dirigentes del PRM. Nos invitaron a un almuerzo a un grupo de periodistas pero sobre todo medios, directores de medios, y ahí nos encontramos con personas que nosotros pensamos muy diferente. Y me sentí bien y les voy a contar algo de eso. Lo segundo fue la visita que le conté a Félix sobre mi visita a la Liga Dominicana de Béisbol, porque además de llevar los nietos a su primera incursión beisbolística profesional, también tuve la oportunidad de conversar con los directivos de dos equipos que fueron nuestros, y además que tenían una particularidad, y es que nosotros cuando vendimos firmamos un documento de no compete por varios años, ya ese tiempo, es decir que nosotros no podíamos participar en béisbol, no solamente porque no teníamos mucha suerte, sino también porque había ese compromiso. Y quería contarles sobre el PRM. Fuimos, agradecemos a Paliza y a Carolina Mejía la invitación. Queremos decir también que tuvimos un encuentro en que todo el mundo opinó sobre diferentes temas. Se habló de los dos líderes, regidores que votaron en contra de la terminal. Ahí tuve una participación y pregunté, está bien, la terminal no va en los Tres Ojos, pero ¿dónde plantea la oposición que debería? Pero la oposición ha señalado 3 lugares. Y el más apropiado, me dijeron, que era el cruce de la autopista de Boca Chica con la autopista de Samaná. Entonces yo pregunto, ¿ese cruce es el que está cerca de las Américas? Dice, sí. Digo, entonces quiere decir que para ir a San Pedro de Macorís, tenemos que ir primero a Boca Chica, a cogerle el vehículo. Eso es un absurdo. Yo creo que el que va a ir al este o a cualquier parte del este, lo primero que hace es que se va al parque Julia Molina, hoy Enriquillo, para que le quede cerca, porque los gobiernos están obligados a hacer las terminales de autobuses en el centro de las ciudades, comprar la tierra que fuera necesario para hacer ahí las terminales. El segundo tema fue el tema de la posibilidad, decía Percio Maldonado, de que aunque el PRM cree y está convencido de que sus legisladores no van a votar por la reelección, les recordamos que sí Hipólito Mejía logró 14 santos varones del PLD que votaron por su reelección, bajo la batuta de Hernani Salazar, que ocupó una senaduría para ese propósito. Sustituyó a Machacho González y ocupó eso. Y yo decía lo que decimos todos los días a los que vienen aquí. Resiste un legislador 3 ofertas que no se pueden rehusar. Primero, si yo me quiero reelegir, te voy a facilitar tu reelección. Sigue, mi reelección. Sí. ¿Cómo? Óyeme, te voy a dar recursos para que hagas en tu provincia cosas que ganes. No te voy a poner un candidato que te gane. Y te voy a dar la oportunidad de que hagas tu campaña sin presión. 1. 2. Si tienes duda, te voy a ofrecer 48 salarios de 4 años por adelantado, con las 2 exoneraciones que lleva. Y yo me pregunto,
¿Hay alguna honestidad y transparencia que resiste ese cañonazo? No me tiente, señor. Entonces, que no sueñen. Y lo otro que le dijimos, señores, no hay que, como decía aquel famoso humorista infantil, el Chavo, que decía, que no cunda el pánico. Todos los gobiernos prescriben, todas las eras se agotan y la del PLD está agotada. Y así como nosotros los viejos, todas las mañanas nos preguntamos, ¿cuándo es? ¿Y de qué es? ¿Cuándo es eso pasa, que nos... Y eso es verdad, padre. Pero todos los días, cuando tú llegas a una edad que está por encima de la edad... yo, señor? No. La edad promedio del dominicano es 74 años, el hombre. Yo estoy pasado, yo me pregunto por la mañana, señor, ¿cuándo es? Este es mi último. Pero hay otra pregunta. Ya nosotros no hacemos agenda de mensual, es hasta las 6 de la tarde. Y andando con cuidado. Entonces, la otra pregunta es, ¿y de qué? ¿Cuándo y de qué? ¿De qué enfermedad? Entonces eso mismo pasa. El PLD está agotado. ¿Quién lo va a sustituir? ¿Quién? ¿La Marcha Verde? Ay, Dios mío. El PRM, ojalá. Pero está haciendo lo que tiene que hacer. Prometen formalmente que sea en enero que se inicia la oposición. Oh, ¿Verdad? vamos a ver. El único que hace oposición diaria y que no da tregua es el esposo de su señoría. Ese no le baja la guardia por las redes. Ese no hay forma. Ay, Dios Fausto Herrera y Catalino. Ay, Dios. Entonces, está agotado, pero ¿cuándo y quién es que lo va a sustituir? Porque vimos dos cosas interesantes este fin de semana. Por primera vez, su majestad impoluta, arrogante y con un ego que no le cabe en el pecho, reconoció la obra de Danilo Medina. Por primera vez, Leonel reconoce a Danilo. Y segundo, Danilo en un almuerzo con los periodistas de Palacio le preguntaron que qué él opinaba del pronunciamiento de los funcionarios que se habían manifestado En favor, de la reelección. Y le dijo, oigan lo que dijo, le dijo que eran unos imprudentes, pero oigan de qué es imprudente, para que no se equivoquen. El presidente Danilo Medina calificó como una imprudencia la petición de la reelección por parte del director de aduana y de la autoridad portuaria. En una conversación informal, el mandatario durante el almuerzo de los periodistas que cubren Palacio, Medina dijo, eso estuvo mal, eso es una imprudencia, esos actos no son para eso. Él lo que está diciendo es que estuvo mal dicho en ese sitio, pero él no atacó la reelección. Es lo que dice. Ese no es el lugar para hablar de eso. Que conste en el acta. Es asunto privado. ¿Verdad? Eso es un asunto que se puede hacer en otro lugar. No, por ejemplo, en el Congreso se puede hacer, claro, que es el lugar apropiado.